Bien, buenas noches a todos los presentes. Un caluroso recibimiento de la Orden Rosacruz OM en esta conferencia. A los amigos también que nos están acompañando por el Zoom, Star Meeting, y a los que van a observar este video en nuestra red social del YouTube. Sean bienvenidos. La presente conferencia de la Orden Rosacruz OM tiene como título La educación sexual y la degeneración. Como siempre, inicio diciendo de que la Orden Rosacruz OM, el Orden de Melquisedec, es el vehículo de expresión de la Venerable Logia Blanca, fundada por el Venerable Maestro Om Yeowans Om. La Venerable Orden Rosacruz OM no tiene ninguna relación con diferentes organizaciones autodenominadas Rosacruces en este planeta Tierra. La enseñanza de la Rosa Cruz es impartida para eso que es el Buddhata y no para el ego. La Orden Rosacruz OM es ciencia, es arte y es religión. Es ciencia objetiva porque la verdad la experimentamos en nosotros mismos, real y prácticamente y libres de la ficción de lo que en el hinduismo se denomina como Maya, palabra que se refiere a una imagen ilusoria o irreal. Es decir, que la Rosacruz, la enseñanza Rosacruz es 100% praxis, praxis diaria. En la Orden Rosacruz OM, sus aspirantes no son teorizantes y fanáticos. En la Orden Rosacruz OM, sus aspirantes deben ser científicos en la praxis, en la práctica diaria. ¿De qué? De la enseñanza. Es la única forma para poder ser libres y conocer la verdad. Praxis. La Orden Rosacruz OM también es arte, porque cultivamos en la vida práctica e íntima eso que es la real belleza interior. Y este cultivo de la real belleza interior lo hacemos desde el autoconocimiento de sí mismo, como conciencia. Nosotros somos conciencia, pero esa conciencia está totalmente dormida y está totalmente encarcelada por eso que es la maldad encarnada en lo que es el ego, los yoes. Son los que manejan al animal racional. Por tanto, ese autodescubrimiento, en base a la praxis, hace de que esa bella durmiente, que es la conciencia, despierte, que es lo principal o el primer objetivo que todo aspirante a los Rosacruz, que todo aspirante en la Orden Rosacruz OM tiene. Toda meta, la principal meta, es el despertar de la conciencia. La Orden Rosacruz OM también es religión, porque con nuestra ciencia y con nuestro arte, nos encaminamos a eso que es realmente Dios. Logramos nuestra cristificación y la unión definitiva en Dios. Es decir, logramos el religare, que es la unión con eso que es Dios. Por eso es que la Orden Rosacruz OM es una verdadera religión, una religión solar, no una religionzuela. Las religionzuelas que abundan en este planeta cárcel no promueven o no ayudan o no muestran el camino para poder llegar a ser uno con Dios. Más bien todo lo contrario. Más bien insertan en la psiquis de sus seguidores el temor a Dios. Y ese temor a Dios hace que esos sus seguidores se degeneren cada día más. Bien, esta conferencia de esta noche
es extractada o ha sido extractada de los libros La Orden Rosacruz Om, El Orden de Melquisedec y del libro Bodas Alquímicas, escritos por el venerable maestro Om Yogwans Om, que es el Sior, la máxima autoridad de la Orden Rosacruz Om. En relación a lo que es la educación sexual, el maestro Om Yogwans Om nos dice que evidentemente todo animal racional, desde que es pequeño, en determinado momento comienza a inquietarse por la parte sexual. Entonces, esta inquietud, evidentemente, crea interrogantes, ingenuas totalmente, y se va informando del sexo por sus progenitores, por sus hermanos, por sus amigos, sobre todo por sus amigos. Pero esa información que se le está dando a ese niño acerca del sexo es la más torcida expresión de la realidad sexual. Vamos a entender por qué esta noche. Desde ese punto de vista, de que los niños van buscando información y esa información que la obtienen totalmente tergiversada. Esa información que obtienen acerca del sexo es una información que es una mentira, y en determinado momento también se le enseña que aquello es algo pecaminoso, sucio, inmoral, que debe ser oculto, que debe ser negado, especialmente los religiosos o los religionzuelos, que en todo lugar y en todo tiempo, nos dice el maestro, han vociferado en los rincones del claustro que el sexo es un instrumento de pecado, que el sexo es sucio. Y los niños han recibido esa información, han recibido esos griteríos libidinosos, dice el maestro, y una vez absorbidas esas equivocadas concepciones del sexo, torcidas, degeneradas, adulteradas, ¿no? Esa información adulterada que ingresa a la mente de ese niño en realidad se va desarrollando de esa forma degenerada y posteriormente llega o lleva al niño al cinismo. Y precisamente volviendo a estos religiosos, ellos han fomentado, en todo caso, lo negativo de la sexualidad, como algo anormal, como algo sucio, como algo inmoral. Entonces han fomentado la ignorancia en el animal racional. Y por supuesto lo hacen para poder manipular, para poder manejar a toda ese grupo de animales racionales que van a esos púlpitos y que escuchan toda esa información tergiversada de esa religionzuela como tal. Volviendo a los niños, también hay que decir de que también los niños en determinado momento han sido testigos de crudas escenas sexuales. Y esas escenas sexuales permanecen imborrables en la psiquis infantil. Y en determinado momento se van proyectando en el subconsciente con imágenes aberrantes y van dañando la psiquis de ese niño. Y evidentemente terminarán en complejos morales y en frustraciones sexuales. El maestro Om Yogwans Om nos dice que si realmente se quiere enseñar los misterios del sexo, su realidad, su fisiología, sus objetivos, es primordial que todos los educadores sexuales,
sean personas sanas física y espiritualmente. Y ahí estamos hablando de los padres, estamos hablando de profesores, estamos hablando de todos los que son educadores sexuales en el sentido primario de la palabra o en el sentido de los que es como su profesión esto, ¿no? Porque nos dice el maestro que el sexo es el sacrosanto lugar donde se almacena la energía solar. El sol como tal es la fuente de vida de nuestro planeta Tierra. Es la fuente de vida de todo lo que existe en la Tierra. Asimismo del animal racional. Y esas radiaciones, esas energías que emanan del sol, van a posarse en las aguas del planeta Tierra. Pero también esa energía concentrada, esa energía solar, llega también a posicionarse en lo que es la semilla sexual del animal racional, es decir, los espermatozoides en el varón y en los óvulos de la mujer, femeninos, ¿no? Y precisamente esa energía solar, que mediante ejercicios esotéricos pertinentes y que son enseñados, por cierto, por la Orden Rosacruz OM, es como penetra en el organismo y se deposita en cada una de las células o se dirige esa energía a algún lugar del organismo, pero de una forma natural. Y esa energía está o se deposita en nuestra simiente sexual. Es decir, en nuestra simiente sexual, en los espermatozoides, en los óvulos, existe energía solar concentrada. Y allí que, por ejemplo, nos dice el maestro, los jóvenes están pletóricos de vida, es decir, están pletóricos de energía sexual. Pero en cambio, los viejos agotaron totalmente esas aguas primordiales. Están vacíos de energía y vida. Esa energía sexual, esa energía solar se manifiesta en la juventud, pero en los viejos se halla agotada. Y es en base a esa energía sexual, que esa energía de vida, a esa energía contenida en nuestra simiente sexual, esa simiente divina, con la cual podemos nosotros elevarnos a nivel, salir del estado de bestialidad que nos encontramos, de infrahumanización, y llegar a las ígneas alturas del superhombre. Sin embargo, el animal racional es simple y llanamente un esclavo del sexo, pero un esclavo de sus fornicaciones, de su lujuria, de su lascivia. Y esa esclavitud se ha sometido él mismo. Nosotros mismos nos hemos sometido a esa esclavitud. Y por medio de esas fornicaciones es como se desperdicia vilmente lo mejor que genera nuestro organismo, la simiente divina, el enseminis, el semen. Es decir, que derramar el semen es fornicar. Y allí que el maestro nos dice que el séptimo mandamiento del Señor Jehová, así como el tercero del Señor Buda, es no derramarás el semen, no perder la simiente, porque la simiente en el hombre es realmente divina, es la energía con la cual podemos llegar a Dios. Es la energía con la cual podemos cristalizar en nosotros todo aquel maravilloso báculo de Brahma, o la vara de Aarón, o la espada ígnea de Perseo, con la cual disolvemos, reducimos a polvadera cósmica eso que es el ego, eso que constituye en nosotros la legión cristiana, nuestros vicios, nuestros defectos, errores, pecados y virtudes. Entonces, nos dice el maestro, ¿qué de bueno enseñarán en torno al sexo los padres fornicarios, adúlteros e ignorantes? Si nosotros
sinceramos un poco la realidad que viven los hogares en el matrimonio, debemos reconocer que es un rotundo fracaso y que el matrimonio es el semillero de todos los males. Y sus cultores son fracasados, infelices. Esos padres fracasados e infelices, ¿qué podrán enseñar realmente en torno al sexo? Esos padres, lo que sí pueden enseñar a sus hijos son los secretos de la fornicación, de la lujuria, de las aberraciones sexuales, de la degeneración. Es una gran verdad, pero que muy pocas personas quieren reconocerlo. Por tanto, los progenitores, los padres de los niños, nada bueno pueden enseñar a sus hijos. Nada realmente bueno. Y hay que entender también que la causa de todos los males se origina en la fornicación. Y todo progenitor, padre, es fornicario. De tal forma que, si vamos a los profesores también, esos profesores que también son altamente fornicarios y que enseñan esta educación sexual, que es el título de esta conferencia, ellos lo que van a enseñar son las más sofisticadas formas o inocuas de la fornicación. Estos profesores que dan estas cátedras de educación sexual son instructores fornicarios y solo podrán transmitir sus experiencias depravadas. ¿Para qué? Para llenar esas mentes dúctiles de los niños, de los jóvenes, con las más aberrantes formas de fornicación, lujuria y pecado. ¿Y por qué el maestro Om Yo-Wan Om nos dice esto? Porque el educador, como tal, no solamente transmite en un instante sus palabras, su expresión, su saber, sino también todas las características bioelectromagnéticas de su fuero interno, de su conciencia, de su ego, de sus cualidades, entre comillas, de sus vicios, de sus defectos. Y todo ello es captado por aquel niño o por aquel joven. Entonces, lamentablemente, en estos días de esta civilización, que prontamente o antes de tiempo está encaminada o se está encaminando su autodestrucción, pero que se dice civilización, entre comillas, esta cultura del actual milenio, justamente en esta sociedad totalmente degenerada, encontramos a esos profesores, a esos educadores catedráticos de la educación sexual, que como hemos explicado, lo que enseñan en realidad con esta educación sexual es un instrumento de degeneración precoz para los niños y jóvenes. El maestro Om Yo-Wan Om nos dice que la educación sexual es una enseñanza para fornicar más y mejor y sin esperar los frutos del placer. Hay que decir también que en esta educación sexual que se enseña la utilización de preservativos, se enseña la utilización de no eh, dentro de las relaciones sexuales, en fornicación, no, que no existe el embarazo. Es importante señalar que eso que es el cáncer y eso que es el SIDA, en realidad provienen de la fornicación, de la degeneración por fornicación. Estas dos enfermedades terribles, muy dolorosas para los que están padeciendo esta enfermedad, es fruto de la fornicación de los animales racionales. Y así,
se enseña esta educación sexual y se conduce al animal racional a una mayor degeneración sexual, a mejores formas y métodos de fornicación. Entonces, la educación sexual es un instrumento de degeneración. Y mientras más temprana sea la edad que los niños reciban esta educación sexual degenerada, en ellos será más precoz la actividad sexual. Y de eso son culpables sus educadores, sus profesores, sus padres o cualquier persona que de forma deliberada o no estén enseñando, estén dando cátedras de esta educación sexual totalmente degeneradora. Entonces, el objetivo fundamental, lo reiteramos, de la educación sexual, ¿no? El objetivo fundamental indiscutible no es otro que enseñar a fornicar. Y en esta enseñanza hay ciertos eslogans, nos dice el maestro, que dicen, por ejemplo, que la fornicación es algo natural, que es algo beneficioso, que nos ayuda muchísimo para aliviar el estrés, que la fornicación es algo saludable para el ser humano, que hay que hacerlo constantemente, nos dicen eh, la mafia médico-farmacéutica, ¿no? Y también se enseña, por ejemplo, en esta educación sexual, que la virginidad en la actualidad es un estorbo. Entonces, los niños, los jóvenes, ¿qué quieren hacer? Con estas palabras, como son dúctiles e inmaleables ellos, entonces quieren inmediatamente o antes de tiempo perder la virginidad, porque se les ha enseñado que es un estorbo, que es una tontería. Y estos eslogan son enseñados por directores, por profesores de institutos de educación sexual. Con esta explicación queremos decir entonces de que ya no existe tapujos para poder enseñar la degeneración sexual, tanto en la educación básica, media, high school, en todo lo que es la educación se enseña esta cátedra de degeneración que es la educación sexual. ¿Para qué? Con el objetivo, reiteramos, de saber fornicar más y mejor. El maestro Joas Om nos indica que la educación, en cambio, debe ser liberadora, liberadora. Pero la actual educación sexual es esclavizadora por excelencia. Esclaviza, en cierto modo, a quienes pretenden cómodamente conocer más del sexo. Pero una verdadera y auténtica educación sexual enseña la castidad bien entendida, la castidad científica. La educación sexual bien entendida proporciona el real conocimiento de los misterios del sexo y es proporcionada por los maestros de la castidad, por aquellos titanes que han logrado el dominio sobre la bestia, sobre la lujuria. Porque quienes son esclavos de la fornicación, de la lujuria, jamás podrán constituirse en legítimos maestros de la educación sexual. Y es que la castidad implica la renunciación al placer bestial, a la fornicación. La castidad implica el trabajo consciente y la disciplina psíquica en torno a la simiente divina. Pero en la actualidad lo sabemos, lo podemos ver en las redes sociales, lo podemos observar en el diario vivir. La castidad en estos tiempos de vicio, de placer e ignorancia solo sabe a celibato, abstención, monacato, es decir, a un tiempo de abstención sexual. ¿Para qué? Para luego, con mayor ímpetu avasallador, dar rienda suelta al desenfreno de la fornicación. Y es que el habitante de este planeta Tierra ha hecho del culto de la fornicación una gimnasia sexual placentera. Fornica el pobre, fornica el rico, fornica el joven, fornica el viejo.
fornica la encopetada señora, fornica la humilde sirvienta, fornica a todo el mundo. El habitante de este planeta Tierra es fornicario por excelencia. Y de esa forma se han convertido en enemigos del Cristo Sol. Es decir, se han convertido en anticristo. Porque así como el Cristo es una energía, el anticristo también es una energía, pero una energía que degenera. En cambio, el Cristo es una energía que regenera. Y convirtiéndose en anticristo, en fornicarios, los denominados terrícolas desprecian la luz de su propia simiente, porque en el Enseminis es el habitáculo del fuego, de la luz, la única luz con la cual podemos iluminarnos en el camino de la verdad, en el camino de la vida, radica en el sexo, radica en la simiente divina, en el Enseminis. Por eso, la Orden Rosacruz enseña los 5 valores de la transformación de la conciencia. Pero para poder llegar allá, los animales racionales tenemos que perder 2 cosas terribles que padecemos: la cobardía y la pereza. Si nosotros como animales racionales perdemos, o si nosotros como animales racionales trascendemos la cobardía y la pereza, podremos vivir estos 5 valores, esta síntesis divina, y poder despertar nuestra conciencia, cristificar nuestros cuerpos y ser uno en Dios. ¿Cuáles son esos 5 valores? El valor de la vida, el valor de la muerte, el valor del amor, el valor de la libertad y el valor de la sabiduría. Esa estrella de 5 puntas, los 5 valores que deben ser vividos al mismo tiempo. El valor de la vida. Hemos hablado en esta conferencia de la importancia, superior importancia, de esa energía solar que se encuentra en la simiente sexual, el enseminis. Esa simiente divina hay que cuidarla cual si fuese oro líquido y poder sublimarlo, utilizarlo para beneficio de nuestra conciencia mediante las prácticas que enseña la Orden Rosacruz-Om, las prácticas de transmutación sexual. Mediante estas prácticas de transmutación sexual podemos utilizar esa energía para el despertar de la conciencia. Esas prácticas son la transmutación sexual unipolar, la bipolar y la integral o arcano solar. Esta última práctica, el arcano solar, es una práctica divina que la han vivido todos los grandes maestros de la humanidad. Y en ella hay comunión íntima de la parte sexual entre varón y varona, sin que haya el espasmo, es decir, sin fornicación durante este sagrado rito sexual. Todo nace del sexo. Todo en el universo ha nacido de la unión del polo positivo y el polo negativo. Absolutamente todo. El maestro Om Yewans Om nos dice que nadie nace de creencias. Todo nacimiento es sexual. Entonces, el valor de la vida es volver a nacer. El valor de la vida es una vida trascendental y no la existencia que tenemos como animales racionales. Una existencia totalmente mecánica, totalmente fría, una vida totalmente robótica, una vida totalmente triste, una vida totalmente negativa.
Y con el valor de la vida, en realidad, no vamos a existir, vamos a vivir verdaderamente. El valor de la muerte también es una muerte trascendental, es la muerte mística a la que nos referimos. Este valor tiene relación con la práctica del autorrecuerdo y la autoobservación íntima. Y cuando hablamos íntima, nos estamos refiriendo como conciencias. El autorrecuerdo y la autoobservación no como ego, no como personalidad. Autorrecordarnos y autoobservarnos como conciencia. De esa forma nosotros vamos a poder determinar los elementos subjetivos que constituyen los yoes, que forman el ego. En primera instancia, vamos a detener esas expresiones y posteriormente, en el trabajo del arcano solar, vamos a aniquilar cada uno de esos yoes con el ígneo poder de Devi Kundalini, o si se quiere, el sagrado poder o el sacro fuego del Espíritu Santo. El valor del amor, amar a la humanidad. Ese amor a la humanidad comienza o inicia por amarse a sí mismo como conciencia, no como ego. El valor del amor es dar lo más preciado que podemos o que poseemos a la humanidad. Y eso invalorable lo constituye la enseñanza de la Orden Rosacruz. ¿Para qué? Para que cada uno de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros conocidos o desconocidos puedan iniciar su batalla íntima, puedan iniciar este sendero, que es un sendero lleno de dolor, es un sendero lleno de sacrificios, que no es un sendero que se, que se da al aspirante para que le calce como un guante a una mano o como un calcetín al pie. No, es un sendero del dolor. Pero en la vivencia de ese dolor se puede trascender ese dolor y deviene la felicidad. El valor de la libertad, la práctica constante de la división de la atención consciente en individualidad, actividad y ubicación, que denominamos en la orden Rosacruz Om el IAU Om. No puede existir IAU Om si no transmutamos la energía sexual. Y si no transmutamos la energía sexual, no somos aspirantes de la orden Rosacruz Om. Y para poder vivir también, asimismo, la práctica del IAU seguido por el mantra Om, debemos primero realizar la práctica del autorrecuerdo y la autoobservación. Por medio de esta práctica es como vamos a despertar nuestra conciencia, pero sin el fuego sagrado de la transmutación no podemos despertar nuestra conciencia. Sería por gusto realizar esta práctica de la división de la atención consciente en individualidad, acción y ubicación. Porque, nos dice el maestro, para poder volar necesitamos alas. Si no tenemos esas alas no podemos volar. Y esas alas, en realidad, es la transmutación sexual. Y el valor de la sabiduría, dejar que el Padre cumpla con su magna obra, poniendo de nuestra parte tan solo nuestro granito de arena de mostaza, que es nuestra vida entera. Hacer la voluntad del Padre. Pero para hacer la voluntad del Padre primero tenemos que comunicarnos con el Padre. Y nuevamente, para podernos comunicar con el Padre, primero tenemos que tener fuego, que deviene de la transmutación sexual. Sin fuego, sin transmutación, no hay aspirante y no hay comunicación con el Padre. Esa comunicación con el Padre es la que nosotros como aspirantes tenemos que encontrar para que el Padre que mora en secreto, nuestro Padre íntimo, nos pueda dar lo que necesitamos para poder despertar nuestra conciencia, para despertar como conciencia. Él nos va a dar ese mensaje que puede llegar de diferentes partes, de diferentes formas, porque el Padre que mora en secreto, nos dice el maestro Om Yoga Om, se comunica de diferentes formas.
No sería esa comunicación como hablar por teléfono con alguien. Y para tener esa comunicación directa con él tenemos que tener fuego. Bien, amigos, esta ha sido la conferencia de esta noche. Si ustedes tuvieran alguna interrogante, la pueden hacer en este momento y yo, pues, en la medida de mis posibilidades, podré contestar. Así que pueden hacerlo en este momento.